todos los que nos siguen en redes sociales. Estamos en la UAM Azcapotzalco. Vamos a hacer la presentación del número 246 de la revista El Cotidiano, que es una revista editada por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la UAM Azcapotzalco. Le damos la bienvenida a las alumnas y los alumnos también. Gracias por estar aquí, es un gusto. Y muy bien, este proyecto editorial de la revista es muy importante para nosotros y por eso hacemos este tipo de presentaciones cada vez que publicamos un número. El día de hoy nos acompaña el doctor César Daniel. Doctor, muchas gracias. Está en representación del director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Jesús Manuel Ramos. Está el doctor Saúl Jerónimo. Doctor, gracias por estar aquí. El doctor es toda una institución dentro de la UAM. No es que César Daniel no lo sea, pero somos más jóvenes y el doctor tiene una trayectoria en el Departamento de Humanidades, como profesor de historia, por supuesto, y en el posgrado de historiografía. Ahora se llama historiografía nada más, ¿verdad? Cuando yo lo conocí era maestría en historiografía de México. Entonces, también bienvenido, doctor, muchas gracias. Y está la maestra Dagny también, quien es la maestra Dagny Ludmila Valadez, quien es editora de la revista. Bienvenida, maestra, muchas gracias por estar aquí. Le damos las gracias a Lulú, que por ahí anda. Acá está Lulú. Muchas gracias por todo el apoyo técnico y el asesoramiento, no nada más. Gracias. Y bueno, nos acompaña también aquí el doctor Ángel Eduardo, profesor del Departamento de Administración. Muchas gracias, doctor. Muy bien, la dinámica de la presentación que hemos ido adquiriendo una vez que se retomó la publicación periódica de esta revista fue invitando a distintos autores y autoras que hubieran escrito en el número que se fuera a presentar. En este caso, nos respondieron algunos colegas que estarían vía Zoom. Esperaremos a que ingresen y bueno, mientras nosotros continuamos con la presentación. Eh, He de decir que este número fue importante, es un número importante que le llamamos, tiene diversos temas propiamente, como lo dice la carátula, movimientos sociales, gobierno y política. Es decir, la revista El Cotidiano normalmente es una revista temática. En este caso no es una revista temática, sino que aborda varios temas y me parece realmente importante porque muestra la importancia de la coyuntura en distintos momentos. En este caso, lo más relevante de la importancia de la coyuntura fue dado cuando fue convocado el número, estaba el proceso electoral, ¿verdad? Del 2024. Y entonces hay diversos artículos que debaten, versan, analizan el proceso electoral desde distintas perspectivas, ¿no? Y muy bien, entonces le voy a dar la palabra a la maestra Dagny Ludmila Valadez, quien es la editora y fue la encargada directamente de publicar este número. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Ya? Muchas gracias. Quisiera comenzar diciendo que editar una revista es en realidad acompañar una conversación colectiva, no una conversación inmediata, sino un diálogo que se construye lentamente a través de múltiples voces, disciplinas y miradas que buscan comprender el tiempo que nos toca vivir. Cada número de El Cotidiano forma parte de este proceso y el número 246 es una nueva pieza dentro de esta conversación. Detrás de cada artículo hay un trabajo que parece invisible. Está, por supuesto, la reflexión y el esfuerzo de los autores y las autoras que comparten aquí sus investigaciones y sus preguntas. Muchas gracias. También está la lectura cuidadosa y rigurosa de quienes participan en el proceso de dictaminación.
el trabajo editorial que acompaña la construcción final de los textos y el esfuerzo del equipo que hace posible que una revista académica llegue finalmente a sus lectores. Como editora, tengo el privilegio de situarme en este punto de encuentro entre todas esas voces. A lo largo del proceso editorial, presencié cómo las ideas se afinan, cómo los argumentos se fortalecen y poco a poco cada texto encuentra su lugar dentro de un diálogo intelectual más amplio. De alguna manera, editar implica escuchar, ordenar y cuidar este tejido de reflexiones que se va formando número tras número. Quisiera agradecer profundamente a todas las personas que hicieron posible este número, a los autores por la confianza depositada en la revista para compartir su trabajo, a quienes realizaron los dictámenes por la generosidad de su tiempo y la seriedad de sus observaciones, y al equipo editorial, cuyo trabajo constante sostiene la calidad y la continuidad de este proyecto. También quiero agradecer a quienes leen El Cotidiano, porque finalmente una revista académica cumple su función cuando las ideas que contiene circulan, se discuten y generan nuevas preguntas. El número 246 es, ante todo, una invitación a detenernos a pensar, a dialogar con distintas perspectivas y a continuar construyendo desde la reflexión crítica una comprensión más profunda de nuestra realidad cotidiana. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a la maestra, eh, se me olvida su nombre, perdón, Dagny, Ludmila, iba a decir Ludmila, pero dudé, perdón. Gracias, maestra. Y muy bien, le damos la palabra al doctor César Daniel, que es el presidente del comité editorial, ¿no? De la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para que nos dirija unas palabras. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación del número 246 de la revista El Cotidiano. Es una publicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y que ya desde hace varias décadas se ha consolidado como un espacio fundamental para el análisis crítico de la realidad social, política y económica de México. Fiel a esta vocación, El Cotidiano busca articular el rigor de la investigación académica con la urgencia de comprender el presente. La revista parte de la idea de que la realidad social debe ser sujeta a una reflexión crítica sustentada en la investigación y en el debate académico. El número que hoy nos convoca, que hoy se presenta, se articula en torno a tres grandes ejes, como está en su título: movimientos sociales, gobierno y política, que permiten explorar distintas dimensiones de los conflictos y transformaciones que atraviesan actualmente la sociedad mexicana. En la sección dedicada a movimientos sociales, los artículos analizan diversas formas de acción colectiva y resistencia frente a procesos económicos y políticos y territoriales. Destaca, por ejemplo, el estudio sobre la defensa de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, donde se examinan las disputas socioambientales en torno a la protección del territorio frente a intereses inmobiliarios. También se abordan las tensiones entre movimientos y partidos políticos, como el análisis de la Convención Nacional Morenista, así como los procesos de organización de trabajadores precarizados en plataformas digitales y las experiencias de resistencia y organización cooperativa en el Sindicato Mexicano de Electricistas. En la sección de gobierno se centra en el análisis crítico de las políticas públicas recientes en México. Aquí ustedes van a encontrar trabajos que examinan, por un lado, la creciente presencia de las Fuerzas Armadas en distintas áreas de la vida pública, y por otro lado, las transformaciones de la política de salud, por ejemplo, durante el periodo 2018-2024, evaluadas desde una perspectiva de derecho humano a la salud. En la sección de política, los artículos abordan temas clave para comprender la dinámica institucional y democrática del país. Se analizan, entre otros aspectos, la desigualdad de género en espacios de decisión legislativa, los desafíos de la participación ciudadana para la gobernanza territorial, la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en el marco de las narrativas populistas y los debates en torno al proyecto educativo de la llamada Cuarta Transformación. En conjunto, los trabajos reunidos en este número invitan a una reflexión sobre la relación entre sociedad, Estado y ciudadanía.
así como sobre las múltiples formas en que los actores sociales disputan, negocian y transforman los espacios políticos y territoriales en México. A partir de casos concretos y análisis rigurosos, los autores muestran cómo los procesos locales se conectan con debates más amplios sobre el desarrollo, la democracia, derechos sociales y sostenibilidad. Como toda buena revista académica, El Cotidiano no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino abrir preguntas, fomentar el diálogo y contribuir a una discusión pública informada. En este sentido, este número nos recuerda la importancia de mirar críticamente nuestra realidad cotidiana y de reconocer que los problemas sociales que enfrentamos requieren tanto análisis riguroso como participación colectiva. Quisiera yo aprovechar esta oportunidad para reconocer el trabajo editorial que hace posible la continuidad de una revista como El Cotidiano, así como los esfuerzos de quienes desde la dirección de la publicación sostienen este proyecto colectivo, que es ya una referencia dentro de las ciencias sociales en México. Bueno, yo me gustaría invitarlos, ¿no?, a que participen de esta conversación que surgirá a partir de esta presentación, que permita profundizar los temas que aquí se abordan y que sobre todo invitarlos, como les decía, a la lectura de este nuevo número, que seguramente será muy enriquecedor. Muchas gracias. Perdón. Le agradecemos mucho al doctor César Daniel sus palabras. Como yo decía, él es coordinador de publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, por un lado, y por otro lado también está en representación del doctor, que es el director de la división, Jesús Manuel Ramos García. Muchas gracias, doctor, por estar aquí y por sus comentarios. Y bueno, como bien dijo el doctor, esto abre un debate en concreto. El Cotidiano es una revista de coyuntura, en principio, y más que una verdad última o una posición última con respecto a las diversas coyunturas que ha ido analizando, permite invitar a debatir, a informarse, a conocer qué ha pasado en el país a partir de la temática convocada en cada número, ¿no? Este es un gran número, me parece, que yo, por ejemplo, este tema de la Convención Nacional Morenista, la rebelión del movimiento ante los partidos políticos, me parece muy importante. Si en su momento la siguieron, se van a dar cuenta cómo ponen en cuestión lo que ha pasado dentro del propio partido, ¿no? En ese momento, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que hoy en día se agudiza, ¿no? La crítica que hacía la propia Convención Nacional Morenista, de que hablaba de que pues llegaba gente que ellos llaman, pues no sé, oportunistas, que tienen ya otros acuerdos distintos a la agenda que la 4T se fue construyendo. Y bueno, hoy que la presidenta Claudia Sheinbaum ayer, ¿no?, mandaba, es la propuesta, ¿no?, de reforma electoral, bueno, en materia electoral, le preguntaban en la mañanera, ¿y si no la aprueban, es un fracaso? Y la pregunta es, ¿y por qué no la pueden aprobar? Y eso en parte se discutía en esta Convención Nacional Morenista, ¿no? Entre otros múltiples elementos. Entonces es una revista de coyuntura que, si bien analiza aspectos que ya aparecen en parte de la historia inmediata, va permitiendo hacer una lectura contemporánea de los procesos actuales, como este que estoy mencionando, ¿no? Pero bueno, yo no vengo a presentar tanto la revista, pero voy a ir comentando algunas cosas. Y le vamos a dar la palabra entonces al doctor Saúl Jerónimo. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar en la presentación de esta revista porque, para empezar, es una revista que tiene una larga historia, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues son más de 246, porque ya está el 247 también listo para que sea difundido. Esta revista es quizá una de las revistas de mayor impacto de la Universidad Autónoma Metropolitana. Em,
Hoy en día ha bajado el consumo de la revista, digamos, de manera física, pero ha aumentado claramente el consumo vía internet. Entonces ustedes pueden bajar la revista de cualquier número, en cualquier momento, y enterarse de una serie de asuntos que efectivamente son asuntos coyunturales, pero vistos con una perspectiva académica, que tratan de abrir un debate y puntos de vista. Una de las características importantes de la revista es que no tiene una línea editorial de decir, bueno, pues aquí todos somos morenistas o todos somos priistas. No, aquí lo que se sostiene, como ya decía hace un momento la maestra Dagny, se sostiene siempre y cuando tenga los dictámenes adecuados, siempre y cuando haya pasado un proceso de revisión académica que nos permita presentar estos textos. Entonces, esto pues va más allá de un pequeño video en YouTube, va más allá de las noticias que leemos y trata de profundizar y plantear dudas, preguntas y en algunos casos, como en este artículo que he escrito ahora, incluso algunos elementos de perspectiva, ¿no? Eh, no les voy a leer todo mi artículo porque se trata de que ustedes lo lean. Nada más les voy a plantear algunos de los temas centrales que estoy planteando aquí, ¿no? Les leo un pedacito. El presente artículo se enfoca en mostrar las características del populismo mexicano y ahí está el primer punto. Yo sostengo que el sistema político contemporáneo es un sistema populista. Había ahí una discusión de muchos teóricos sobre el asunto. Inicialmente se pensaba que el populismo era esencialmente de derecha. Y lo que hemos visto en los últimos 20 años es que hay absolutamente de todas las banderas. Y por el otro lado también que hay un proceso como de indefinición política que nos lleva esencialmente a un tipo de pragmatismo político, ¿no? Entonces ahí trato de explicar cómo se dan estos procesos, quiénes están pensando sobre esto, no solo referido a México, sino toda América y Europa, donde estos fenómenos han crecido de manera muy importante, ¿no? Entonces, y como ejemplo para mostrar esto, uso la campaña política de Claudia Sheinbaum para llegar a la presidencia de la República. Y sostengo que esa campaña política en realidad fue una campaña atípica. En realidad, Claudia Sheinbaum no hizo propiamente una campaña política porque en realidad lo que ella dijo durante todos sus discursos era que iba a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. En realidad, quien hace la campaña va a ser Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y empezaron con una campaña anticipada prácticamente 2 años y medio antes, con un gasto bastante fuerte de recursos, y en los diversos momentos en que Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de tomar la palabra, prácticamente repite el ideario de López Obrador, ¿no? Entonces, no es propiamente una campaña política, incluso en las campañas priistas, en las más clásicas, por ejemplo, tenemos el caso de Luis Donaldo Colosio, ¿no? El asesinado allá en 1994, él en su famoso discurso del 6 de marzo se deslinda de Salinas de Gortari y dice, bueno, pues es que aquí se ha concentrado de manera absoluta el poder y tal, y yo lo que les propongo es una manera diferente de gobernar, ¿no? Y así podemos hacer una revisión de todas las campañas y había seguimiento, digamos, no es que el nuevo candidato fuera a ser muy distinto, pero sí trataba de plantear cuando menos una línea divisoria para verse distinto, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum, no. Y de hecho, las denuncias hacia la manera en que se estaba llevando a cabo la campaña, pues las va a hacer Marcelo Ebrard, ¿no? El otro compañero de partido. Bueno, entonces, la otra cosa, explico cómo logró Andrés Manuel convertirse en una figura única que prácticamente dictaba
toda la política, todas las medidas y hasta convertirse en un personaje carismático. La gente pensaba, por ejemplo, que las becas, o sea, eran por Andrés Manuel. No es el gobierno, no son las instituciones, ¿no? Es la figura de Andrés Manuel la que nos da. Y va a llegar un proceso tan fuerte que incluso, digamos, como en el imaginario popular, se va hasta santificar prácticamente a Andrés Manuel, ¿no? Aquí les pongo una oración que a San Amlito, que empezó a circular mucho en el Zócalo, vendían la imagen, ¿no? El muñequito de Andrés Manuel y con su oración, ¿no? Entonces, es toda una estrategia de comunicación política. Ahora, esto obviamente no se puede lograr si no tienes una estrategia de medios. ¿Cuál es la estrategia de medios contemporánea? Manejar las redes sociales. Y ustedes podrán decir, bueno, pues es que Andrés, por ejemplo, se peleó con los grandes medios. Relativamente, si ustedes ven lo que gastó el sexenio de López Obrador en medios de comunicación, va a gastar como el 75% de lo que gastaban los otros presidentes, pero no dejó de gastar, incluido TV Azteca, incluido Televisa, etcétera, etcétera. Todos los así super enemigos ahí estuvieron gozando del presupuesto. Pero lo otro más importante es la red de redes sociales que se van a establecer desde todas las dependencias sociales, desde las alcaldías, gobiernos estatales, municipios y obviamente desde la presidencia y este gran foro de construcción de imagen que es la mañanera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la sucesión presidencial de 2024? Pues Andrés Manuel preparó un espacio donde él tenía la concentración del poder y va a lograr que prácticamente todas las secretarías de Estado queden bajo control de gente cercana a él, lo mismo que la presidencia del Senado como la presidencia de la Cámara de Diputados. Es decir, eh, las lealtades políticas no van a estar con Sheinbaum, ¿no? Van a estar con Andrés Manuel y eso qué es lo que provoca, va a provocar un problema para la gobernabilidad. El problema de la gobernabilidad es el siguiente, cuando Andrés Manuel elige quitar prácticamente todos los órganos ciudadanos, ¿no? Como el IFAI, el INAI y todos estos organismos que eran de carácter ciudadano que vigilaban lo que hacía el gobierno, va a elegir un tipo de gobierno que se llama, eh, bueno, unos le llaman excesivamente autoritario y otros dicen que es una corriente de la gobernabilidad y no la gobernanza. La gobernanza es gobernar yo con todos ustedes. La gobernabilidad, yo asumo el control de todo y desde aquí dirijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Que si tú te equivocas, ¿no? Y en este caso, si se equivoca la presidenta, pues todo el peso de los problemas van a recaer directamente en ella. Es decir, no hay manera como de esparcirlo y como de decir, bueno, pues es que aquí esto no funcionó porque tal funcionario no hizo bien las cosas. Hay una concentración de poder muy importante. Entonces, yo planteaba que esto nos plantea varios escenarios posibles y el más inmediato es el que los primeros 2 años de la presidencia de Claudia Sheinbaum va a tener serios problemas de gobernabilidad, que ya lo hemos visto que así está ocurriendo. Le costó un trabajo enorme deshacerse de Adán Augusto, tiene una serie de gobernadores ahí muy cuestionados, etcétera, etcétera. Y hay una posibilidad que a partir de este segundo año ella decida romper y establecer políticas propias, lo cual va probablemente a provocar una ruptura dentro de Morena, lo cual también va a provocar problemas de gobernabilidad. El escenario ideal para ella sería que pues todo fuera fluyendo así como muy suavecito y que nadie se quejara y pienso que eso pues no va a ocurrir. Y el tercero es que si continúa con este seguimiento, digamos,
con los funcionarios leales a una estructura partidaria, a un líder único, difícilmente va a poder terminar con buenos números y de buena manera su gobierno, ¿no? Entonces, esa es la temática central. Creo que sí hay mucho por analizar dentro de cómo se constituye el gobierno, cómo se constituye el poder y cómo se organiza, cómo se gobierna un país. Eso requiere, como ya decía Carlos Juan hace un momento, una serie de equilibrios que muy poca gente lo sabe manejar, ¿no? Y en eso sí hay que reconocerle a Andrés Manuel. Eso era experto en el asunto. Bueno, muchas gracias y espero que puedan leer el artículo. Le agradecemos mucho al doctor Saúl Jerónimo la exposición de su artículo. Realmente es muy pertinente en este momento. Exactamente no sabemos qué pueda pasar ante la actual coyuntura de intento de transformación en materia electoral. Pareciera ser quienes auguran, ¿no?, que la ruptura es inminente, ¿no? Incluso la presidenta ayer decía, bueno, pues quien vote quien quiera y que no vote, y le preguntaban, ¿y tiene un plan C? Refiriéndose a lo que había hecho en su momento el presidente López Obrador, y ella dijo, pues sí, pero no lo voy a decir, lo cual seguramente implica que no lo tenía, ¿no? Así exactamente, creo yo. Y bueno, no sabemos, incluso aún dentro de la repartición de curules dentro del poder legislativo, en concreto en la Cámara de Diputados, eh, legalmente un partido no puede tener la mayoría absoluta. Se requieren alianzas. Y ahorita lo que está pasando es como la ruptura de las alianzas podría acontecer, pero también la ruptura del propio Morena por la definición política que se está planteando. Y bueno, el artículo, sin lugar a dudas, del doctor Saúl Jerónimo, contribuye a la comprensión de este proceso contemporáneo y coyuntural que estamos viviendo. Simplemente por eso valdría la pena también leer y comprar la revista. ¿Ah? Muy bien, llegó con nosotros y le agradecemos mucho al doctor Joel Ortega. Él hizo su estancia postdoctoral en la UNAM, creo que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, nos va a hacer el favor de presentar su trabajo. Le damos la bienvenida. Adelante, doctor, por favor. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Muy bien, sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Creo que, bueno, para mí es un orgullo estar aquí en la revista El Cotidiano que yo desde hace mucho he leído y he seguido. Entonces, bueno, pues muchas gracias por el espacio. Tuve unos problemas ahorita para conectarme, pero bueno, eh, yo quiero hablar brevemente de mi artículo. Es efectivamente, producto de una estancia en la Facultad de Ciencias Políticas del postdoctorado. Y lo que yo trabajé fue cómo los repartidores de aplicaciones se están organizando desde que surgieron las aplicaciones digitales, es decir, Uber, pero sobre todo yo me enfoqué en los repartidores de aplicaciones como son Rappi, Uber Eats, etcétera. Y lo que me pareció muy interesante fue que en muy poco tiempo las aplicaciones, estas empresas se instalaron en torno al 2016 más o menos, empezaron a llegar las primeras y en muy poco tiempo empezaron a organizarse, ¿no? Los trabajadores. Ubico varias etapas que coinciden más o menos con el sexenio de López Obrador, porque como les digo, las aplicaciones empezaron a instalarse en 2016. Ya para el 2018 se da la primera etapa, que yo digo que es una etapa de autocuidado de los trabajadores de aplicaciones, porque básicamente los trabajadores empiezan a crear colectivos, grupos de WhatsApp, colectivos para denunciar, por ejemplo, para cuidarse frente al acoso que sufrían las repartidoras, frente a los accidentes que sufrían en las calles. Y así surgen algunos de los primeros colectivos, como el colectivo Ni un repartidor menos,
Una segunda etapa que ubico es la etapa que se da en la pandemia, cuando los trabajadores del reparto se hacen muy visibles y se dan una serie de paros internacionales en toda América Latina, incluyendo México. Entonces es un momento en donde empiezan a tomar más visibilidad este tipo de trabajos. Y una tercera etapa cuando ya se pasa de los colectivos informales, que como les digo eran espacios de autocuidado, por ejemplo, bueno, de diferentes tipos de autocuidado frente al acoso, frente a la violencia callejera, etcétera. Y una tercera etapa es cuando ya empiezan a surgir los sindicatos. Aquí en México surge una organización que es la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicaciones, que ya buscan un reconocimiento formal y incluso pues sea toda la lucha por la regulación de las empresas, ya en la etapa final del sexenio de López Obrador. Y ya en el 2024, ya con el gobierno de Sheinbaum, se da una legislación que empieza a operar desde el año pasado y que está operando, que bueno, pues yo considero que es una consecuencia de esta presión que han tenido los repartidores, que tiene sus problemas esta ley. Por ejemplo, reconoce que los trabajadores tengan acceso a la seguridad social, pero solamente un porcentaje de los trabajadores, que son los que tienen una jornada mínima o un salario mínimo, que no son todos. En el caso de los repartidores, de hecho, la mayoría no puede acceder a esos derechos plenos. Y bueno, pues lo que hizo en el artículo, sé que no tenemos mucho tiempo, vaya, pero lo que hizo en el artículo es pues reseñar cómo se dio este proceso de organización, de autoorganización. Me parece muy interesante que en un espacio nuevo del capital, en donde las condiciones son de una precariedad muy grande, donde las empresas incluso no reconocen la relación laboral que tienen con los trabajadores, sino que tienen una ideología de presentarlos como socios, como empresarios individuales. Pues en muy poco tiempo los trabajadores han tenido este proceso de autoorganización, y lo que hago en el artículo pues es reseñar este proceso, insisto, desde las etapas más informales con colectivos de autocuidado hasta los sindicatos y la legislación laboral que se está dando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que expongo en el artículo. Insisto, creo que no podemos extendernos mucho, pero pues agradezco el espacio y los invito también a leerlo, ¿no? Muchas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Joel Ortega la presentación de su artículo, que realmente es también muy importante dentro del horizonte de esta revista, en este número en específico, el 246, en movimientos sociales. Realmente son las nuevas plataformas, ¿no? Las nuevas formas laborales que se implantan por el capitalismo y que se discute a nivel global, ¿no? No nada más en México. Ahorita me hizo recordar, tenemos un amigo nosotros que trabaja mucho el tema desde Chile, y creo que es un horizonte importante porque son las nuevas formas que, por ejemplo, aquí en México, Enrique de la Garza se planteaba, ¿no? Como trabajo no clásico, así en principio, en donde incluso se le pide, desde el análisis que plantea Enrique de la Garza, al usuario que trabaje, ¿no? Entonces, y hacían el análisis, ¿no? ¿Cómo trabaja el usuario, ¿no? Pues tiene que sacar su celular, ¿no? Tiene que empezar a buscar la plataforma, bueno, descargarla, activarla, ¿no? Tarjeta de crédito, correo electrónico, todo eso. Y después ya empiezan otros elementos, así como que dónde estás, dar tu ubicación, decir a dónde vas, si vas a pagar en efectivo, vas a pagar con tarjeta. Y todo eso, decía, en un trabajo clásico, en un servicio clásico, al que le prestaban el servicio, no tenía nada de eso que hacer. Esto es un nuevo horizonte, por un lado. Y por otro lado, con respecto a los derechos de los repartidores o los trabajadores, las aplicaciones en principio desconocen al sujeto de derecho. Ese es el gran tema, ¿no? Que se puede aquí discutir y que se ha ido transformando durante
distintos movimientos, que es lo que está aquí resaltando el colega Joel Ortega. Le agradezco mucho. Yo diría que también por este tema tendríamos que comprar la revista, leerlo, sin lugar a dudas. Está un artículo que también me llama la atención, que es el primero, espacios de contienda en la disputa por la producción de la socionaturaleza, el caso de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Es un tema muy importante. Nosotros, bueno, el doctor Eduardo y yo somos de un área de investigación del Departamento de Administración y entre otros temas trabajamos de ecología política, nos gusta bastante, tenemos un seminario al respecto y exactamente se hace un estudio desde la ecología política de la construcción de la socionaturaleza, le llama la autora Adriana Zárate Escobar. Nosotros desde otros autores le llamamos la segunda naturaleza, pero es muy importante porque tiene que ver con un proceso de industrialización, así industrialización en términos de ley minera, ¿no? En concreto, tiene que ver con la minería. ¿Cómo se crea una segunda naturaleza a partir de procesos de privatización? Se ha dado una gran lucha durante varios sexenios en San Luis Potosí contra la minería en concreto. Y bueno, aquí lo que se resalta es esta disputa por lo que la autora llama la producción de la socionaturaleza. Es decir, el espacio no es un espacio neutral, se disputa en distintas maneras, por un lado por el capital, podríamos pensar la ley minera que aprueba Carlos Salinas de Gortari en los 90, por un lado, pero por otro lado, cómo esta ley minera va a tener un impacto social y que se va a vivir esa disputa por el territorio, el capital versus los pueblos que habitan estas zonas. Y aquí se va a narrar esto en términos de movimiento social, lo cual es muy interesante porque nos da otra dimensión de la problemática que a veces uno no tiene y creo que hay que resaltarla en este caso. Pero bueno, doctor Ángel, creo que quería comentar algo. ¿Ah? Adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a los doctores, a los autores de estos artículos tan importantes. Estoy yo con mis alumnos y sí quiero hacer un amplio reconocimiento a la historia que está escrita en el cotidiano, ¿no? Y he de decir y confesar que todavía no leo el número que estamos viendo, pero quiero compartir una experiencia de la semana pasada en la FIL, que estaba en el Palacio de Minería. Estaba por comprar un libro y un joven se acercó con una revista El Cotidiano. Lo iba a comprar y al lado de mí estaba una señora, pues aproximadamente de 80 años, y me dijo, esa revista es muy buena. Esa revista yo la he leído por años. Y le dije, realmente me sorprende que el que esté interesada en el cotidiano. Dice, no sé, dice, me gustaría conocer hasta quién la produce, quién la dirige. Y estaba el doctor a unos pasillos de mí, le digo, ¿quiere que se lo presente? Y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, señora, en verdad. Y dice, es que esa revista es muy buena, yo la he leído desde la UNAM, o sea, no soy maestra de la UAM, soy una maestra de la UNAM y hasta allá llega el cotidiano. Entonces, realmente en ese momento me cayó, como dicen literalmente en mi pueblo, el 20 de la importancia que tienen las investigaciones que se publican en esta importante revista. A veces dice que nada se valora desde lo propio, sino a veces hay que tener lo ajeno. Y en ese momento la maestra, que ya jubilada, se acercó al doctor y hicimos una plática muy rica, en donde yo le decía al doctor, es que ven la importancia que le dan hasta fuera del instituto, o sea, fuera de la UAM, ¿no? La UAM produce conocimiento, la UAM siempre ha estado aportando investigación, aportando conocimiento, y las publicaciones sí es la mejor manera de trascender de las fronteras de la misma UAM.
Entonces, yo realmente quiero reconocerles todos históricamente a quienes no están presentes, pero que han construido una historia muy valiosa, ahora quienes la hacen posible y que todavía esté circulando dentro de las universidades más importantes de nuestro país, ¿no? Entonces, pues les felicito y ojalá sigamos trabajando todos en bienestar de la investigación, del conocimiento y de esta grandiosa revista. Gracias. Sí, como decían ahorita, lo marcó la maestra Dagny y el doctor Saúl Jerónimo, esta es una revista dictaminada en el proceso más clásico universitario que se denomina doble ciego. Entonces, cada artículo que llega a la revista llega en un sistema, una plataforma, Open Journal System, y a partir de ahí se manda dictaminar, dice doble ciego, pero es entre 2 y 3 personas, ¿no? Quien lo termina dictaminando para poder, en caso de que haya un empate entre que se publique o no se publique, requerimos un tercer criterio. Y bueno, todas las revistas universitarias se deben de apegar a este proceso. Se discutió en su momento en el comité editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, me acuerdo, quienes deben de dictaminar un artículo, pues se pide que sean doctores y doctoras, ¿no? Entonces, todo eso va implicando un trabajo bastante serio, por un lado, y por otro lado, muy difícil, ¿verdad, maestra? Porque cada número tiene alrededor de 8 o 10 artículos y esto implica que requerimos casi 30 dictaminadores por cada número. Se dice fácil, pero hay un problema. Luego las doctoras y los doctores no quieren dictaminar y eso vuelve muy difícil el trabajo para quienes llevan a cabo pues dirigir, ¿no? la producción de los distintos números, pero creo que cuando uno oye lo que se publica y lo lee, se da uno cuenta de que hay mucho rigor en el trabajo, tanto de quien escribe, por un lado, investigadores e investigadores, y por otro lado, de quien dictamina, de quien edita. Yo felicito a la maestra Dagny Ludmila, muchas gracias, valoro su trabajo. Somos un equipo de fondo que se teje desde quien escribe, por ejemplo, el doctor Joel, que está en otra universidad, decide escribir, decide mandar el artículo aquí, que esta revista, como bien decía ahorita el doctor Ángel, es una revista que tiene un peso político, académico, histórico, ya de larga data, ¿no? Creo que lleva 41 años, ¿verdad? Publicándose. Entonces, pues ha sido un gran esfuerzo universitario de muchísima gente, editoras, editores, directores, directoras, gente que conforma el comité editorial en sus distintos momentos históricos, la propia División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco, la propia UAM y UAM Azcapotzalco y por supuesto la UAM en general, eh, han permitido que esta revista logre subsistir en el tiempo, lo cual no es nada sencillo, se requiere mucho esfuerzo. Hoy con nosotros se integra a Lulú a trabajar, creo que ya se me movió de por acá, ahí está Lulú, la volteé a ver, le agradezco mucho a Lulú, por supuesto, el trabajo, ¿no? También he de mencionar a Gaby, que también le agradezco todo el trabajo que hicimos en este pequeño tiempo que yo he estado aquí al frente de la revista. Sin toda la gente dispuesta a trabajar, un número como el que estamos presentando no nos sale, eso hay que tenerlo presente. Y bueno, yo creo que con el nuevo comité y la llegada de Lulú por un lado y de la maestra Dagny Ludmila, el comité toma otros aires, otros vientos y le veo buen futuro a la revista. Como bien dijo el doctor Saúl Jerónimo, ya tenemos el siguiente número publicado, el cual vamos a presentar el próximo martes a la 1 de la tarde. Y no solamente eso, estamos trabajando ahorita en conjunto 4 números, van viento en popa los 2 primeros y yo creo que también los otros 2. Entonces, este año la revista va a rendir muy buenos frutos y dado la dinámica que tenemos en el comité, ya hasta se van a repartir los números
del próximo año, ¿no? Del 2027, lo cual habla de un comité dinámico, con gente muy dinámica que está dispuesta a enfrentar los retos que implica tener una revista de esta naturaleza. En una reunión me decían, cuando yo iba llegando a la revista, me decían, esta revista en su momento competía con Exos, ¿no? Con Letras Libres, que son grandes referentes, ¿no? Y yo, por cuestiones familiares, sabía de su existencia, por supuesto. Decía, no, sé que es una gran revista, sé que es yo decía, sacarse la rifa del tigre, ¿no? Estar al frente de esta cuestión. Yo nunca lo esperé, pero lo agradezco. Y bueno, yo valoro todo lo que se hace aquí. Como decía el doctor Saúl Jerónimo, no tiene una línea la revista. La revista responde a condiciones, por un lado, académicas y muy universitarias, ¿no? Y lo propio de la universidad es la pluralidad. Eso me gusta mucho. La pluralidad es lo que le permite a uno como alumna, como alumno, irse formando, ir creando un criterio, conocer distintas perspectivas de análisis, no quedarse en una. Sería lo peor, sería ser dogmático. Y si por algo se caracteriza la ciencia es que es antidogmática. Debes de conocer distintos horizontes de interpretación, distintos conceptos, distintas teorías que te lleven a trascender, pues, meras, diríamos aquí, dado que es una revista de análisis de coyuntura política, pues meras, ocurrencias que se pueden emitir, decía el doctor, en un TikTok, ¿no? Así, sin ningún respaldo teórico o epistemológico. Y bueno, yo por mi parte sería todo. En principio, no sé si aquí quieran agregar algo, doctores. No, nada, doctora. ¿Usted, doctor, quiere participar? Sí, claro, de adelante, por favor. Bueno, nada más para redundar un poquito en lo que estaba diciendo el doctor Carlos Juan. Es muy importante que ustedes como universitarios traten de formarse un criterio más allá de incluso los recursos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en general se nutre fundamentalmente de lo que hay en la red. Entonces, si en la red el algoritmo nos lleva hacia un discurso equivocado, no hay manera de podernos zafar. La única manera es leyendo a profundidad, buscando elementos que nos permitan comparar. Y si nosotros nos convertimos en gente reflexiva, podremos ser profesionistas que ejerzan una capacidad de crítica más allá de lo que te da en lo inmediato la tecnología. Es decir, nosotros tenemos que ser críticos de todo lo que nos pongan enfrente, ¿no? Y para ser críticos, pues necesitan tener elementos. Y esos elementos solo se pueden obtener si tienen bases, ¿no? Si tienen elementos para debatir y para encontrar información que discuta lo que dice la inteligencia artificial. De pronto la inteligencia artificial da por hecho que A es A, pero de pronto hay otras formas de ver las cosas, otras maneras de interpretarlo, ¿no? Y entonces a lo mejor ese A que estabas viendo, pues en realidad es un triángulo que tiene que ver con otras cosas. Es ampliar la mirada, profundizar y buscar la manera de ser personas críticas. Yo creo que eso es la invitación mayor de esta revista. Gracias. Muy bien. Bueno, si ya, no sé si sigue el doctor Joel en línea, creo que sí. ¿Gusta agregar algo más, doctor Joel? No, gracias, todo bien, gracias. Bueno, le agradecemos a usted su presencia, su presentación y esperamos seguir contando con sus colaboraciones, por favor. Y bueno, despedimos al doctor Joel, al doctor Saúl Jerónimo, al doctor César Daniel, a la maestra Dagny Ludmila, al doctor Eduardo Campo, a Lulu, a los alumnos y alumnas, y gracias al equipo técnico que está transmitiendo. Nos despedimos, buenas tardes y nos vemos pronto. Chao.